Muy buenas tardes o buenas noches. Reciba un cordial saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Marco Poma y pertenezco a la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Lima. Bien, hoy les voy a hablar acerca de un artículo científico que titula Diseño y validación de un transposón que promueve la expresión de genes en ADN episomal. Y antes que nada, este artículo fue publicado en la revista Journal of Biotechnology, o revista de biotecnología, que se encuentra en el cuartil 1. Introducción. Se estima que aproximadamente el 1% de todos los microorganismos presentes en ambientes naturales son cultivables en laboratorio a condiciones estándar. Por el contrario, aquellos organismos que no son cultivables presentan un gran potencial, ¿no es cierto? Ya que a través de ellos se ha podido descubrir una serie de proteínas y moléculas que a su vez han sido aplicadas en distintos ámbitos como la industria, la medicina y también se los ha aplicado con fines de bioremediación. La metagenómica nos ofrece una alternativa al análisis microbiológico convencional. Se basa en la extracción de ADN de un medio natural, ¿cierto? Que se lo denomina metagenoma, y su posterior clonación en bacterias fácilmente cultivables. El análisis de secuencias de bibliotecas metagenómicas indica que muchas contienen información genética para la producción de enzimas y metabolitos novedosos, pero en muchas ocasiones el análisis funcional no tiene éxito debido a las limitaciones de la expresión genética heteróloga del ADN en bacterias domesticadas. La eficiencia de la expresión de genes heterólogos en el huésped seleccionado depende de una relación o una coincidencia entre la maquinaria del huésped y las señales del ADN objetivo. A lo largo de los años se ha desarrollado una serie de métodos para tratar de superar estas barreras. Variar la especie de huésped o el vector de clonación, originar la clonación en vectores lanzadera. Estos vectores lanzadera o plásmidos, como se los podría conocer también, son construidos de manera que se puedan propagar en dos especies diferentes. Entonces, si el ADN es introducido en un vector lanzadera, nos va a permitir, ¿no es cierto?, se va a poder probar y manipular en dos especies de células diferentes. Otro método es modificaciones genéticas en los huéspedes para aumentar el reconocimiento de sitios de unión al ribosoma extraño y coexpresión de chaperonas para facilitar el plegamiento de proteínas. Estas chaperonas son proteínas que están presentes en todas las células, ¿cierto? Y contribuyen al plegamiento de proteínas que se van produciendo, nuevas proteínas que se van produciendo en la síntesis de proteínas. En la figura podemos observar lo que sería una ilustración de esta proteína chaperón. Como sabemos, los transposones o elementos transponibles, como también se los denomina, son una secuencia de ADN que se puede mover, ¿cierto?, de un sitio a otro de manera autosuficiente en el genoma de una célula, en un fenómeno llamado transposición. Bien, en muchas ocasiones esta transposición causa algunas consecuencias, ¿no es cierto?, como el número o la cantidad del ADN del genoma. Algunos propósitos para los que se han aplicado los transposones son mutagénesis, manipulación genómica, transgénesis, terapia genética y modulación funcional, ¿cierto?, que expresa de la expresión génica en contextos genómicos y metagenómicos. En la imagen podemos observar la mutagénesis, ¿cierto?, que esta es, la mutagénesis se produce, es una mutación, ¿cierto?, del ADN de una célula por factores físicos o químicos. En factores físicos podría ser la radiación UV o la radiación solar, y un factor químico podría ser la exposición a agentes alquilantes, entre muchos otros. Bien, el objetivo de esta investigación científica es el desarrollo y validación de una herramienta basada en transposones,
específicamente el transposón TNCT7, para aumentar la expresión génica del ADN episomal. En la tabla podemos observar algunas de los plásmidos y las cepas bacterianas que se utilizaron para desarrollar esta investigación. Algunas cepas bacterianas de E. coli, como la TOP10, la EPI300 y la BL21, y algunos plásmidos como PUC57, PUC57TN. En el desarrollo de esta investigación se lo puede dividir en cuatro pasos. Primero tenemos cepas y condiciones de crecimiento bacteriano. Aquí se cultivaron las cepas bacterianas que se presentaron en la tabla anterior en un medio Lurio-Bertani a 37 grados centígrados con agitación constante. Dependiendo del ADN episomal usado, se usaron algunos antibióticos, ¿no es cierto?, en concentraciones indicadas y adecuadas. Se utilizó clorapro 20 microgramos por mililitro, ampicilina 100 microgramos por mililitro, gentamicina 40 microgramos por mililitro y canamicina 40 microgramos por mililitro. Posterior a los cultivos se realizaron extracciones de Minepril después de la incubación durante la noche de los cultivos bacterianos con la selección de antibióticos adecuada. Posterior a esto se agrega hidróxido de sodio y SDS al cultivo, ¿no es cierto? Esto se utiliza la membrana externa de las bacterias gram negativas, liberando ADN genómico y ADN plasmídico. Además, ARN, proteínas y algunos componentes celulares. Posteriormente se le añade acetato potásico, lo cual neutraliza los desechos celulares y provoca la rápida renaturalización del ADN plasmídico, que se encuentra en suspensión, mientras que el ADN genómico se precipita debido a la alta concentración de sales. 2. Diseño del transposón TNC-T7. El gen que codifica la polimerasa T7-RNA se amplificó a partir de la cepa E. coli BL21, utilizando los siguientes oligos. Bien, podemos observar las dos cadenas de nucleótidos, ¿cierto?, en sentido 5', 3', que se usaron para este paso, ¿cierto?, para codificar la polimerasa T7-RNA. El gen que codificó T7-RNA más el promotor jarabinosa inducible, PBAT, del vector se amplificó por PCR utilizando los siguientes óligos. De igual manera podemos observar las cadenas de nucleótidos en sentido 3', 5', utilizados para este paso. Bien, el producto se insertó en un sitio exclusivo de ASP-UC57, TN-CANA-B, dando lugar al plásmido PUC57, TN-CANA-B-T7. Posteriormente, el otro extremo del transposón y la segunda región promotora de T7 se obtuvo por PCR del vector PUC57TN y el amplicón de este se insertó adicional en el sitio de restricción de BAM-HI de PUC57TN-CANA-B-T7. Todos estos procesos se desarrollaron para obtener un producto final, el cual es el PUC57-TNC-T7, el cual se confirmó por PCR de colones, digestión con enzimas de restricción y secuenciación. 3. Transposición in vitro. El transposón TNCT7 se purificó a partir de PUC57-TNC-T7, el plásmido obtenido en el paso anterior, ¿cierto? Posteriormente de ser digerido en la enzima BGL2. Las reacciones de transposición in vitro se realizaron con enzima transposasa MUA. Previamente se mezcló 60 nanogramos de TNCT7 con 200 nanogramos de plásmido o 500 nanogramos de ADN fósmido. Adicional a esto se añade 0,11 microgramos de transposasa MUA y un tampón de transposición 1X. Bien, todas las reacciones se llevaron a cabo a 10 mililitros de agua y se incubaron durante 3 horas a 30 grados centígrados, seguido de una inactivación por calor durante 10 minutos a 75 grados centígrados. El plásmido usado como objetivo para la transposición inicial fue el PKR-C12.
Para probar la actividad de TN77 en el ADN metagenómico, se utilizó una versión modificada del vector PCC2 POS-F076. El gen GFP-MUT en PKRS12 se amplificó utilizando los siguientes cebadores. Podemos observar las cadenas de nucleótidos en sentido 5', 3', el cual es directo e inverso respectivamente. Este amplicón se clonó en el sitio de restricción ASC1 único de PCC2-FOS F076 para generar el fósmido PF076 GFP-MUT3. En las reacciones de transposición de PF076 GFP-MUT3 se transformaron mediante electroporación de la cepa EPI de EPI300 de E. coli y los clones resultantes se seleccionaron con cloranfenicol y canamicina. El cloranfenicol y la canamicina son unos indicadores de selección. Estos permitirán identificar qué células huésped pudieron implementar el transposón y cuáles no. 4. Detección de fluorescencia. En los clones de TN77, posterior a la transposición de E. coli EPI300 de KRS12, se hicieron crecer en un medio Durio-Bertani a 0,4 o de 600 nanómetros, densidad óptica 600 nanómetros. Como controles de fluorescencia negativa y positiva, la cepa de E. coli EPI300-PKR C12 se incubó en ausencia y en presencia de N3-oxododecanoil, L-homoserina lactona, 3-oxo C12HSL. Además, se realizaron ensayos para detección de fluorescencia por espectrofotometría. Se realizaron en un lector de microplacas Synergy. Como los resultados, tenemos 1. Construcción del transposón TN77. El transposón TN77 se ensambló en el vector de copia alta. El constructo lleva sitios de unión de la transposasa R1 y R2-MUA, la región promotora de T7, el gen que codifica la proteína T7R-NAP como un promotor inducible por arabinosa PBAT. Además, el vector contiene un segundo sitio de reconocimiento de la transposasa MUA y una segunda región promotora de T7 adyacente al cassette de resistencia a la canamicina. En la imagen podemos observar el esquema de la escala del transposón TN77 en el vector PUC57. Las dos barras grises que nos presenta representan los dos sitios de unión del transposón a la célula huésped, ¿no es cierto? Mientras que las letras cursivas nos representan los sitios de restricción involucrados en la construcción del transposón. El transposón TN77 puede liberarse de PUC57, TN77, por digestión de restricción BGL2, preparándolo para reacciones in vitro con la transposasa MUA y cualquier ADN episomaldiano. La digestión de BGL2 es esencial para generar los voladizos de nucleótidos 5' requeridos para un ensamblaje y estabilidad eficientes del núcleo de la transposasa MU, así como para las reacciones de transferencia de cadena. 2. Validación de la actividad de TN77 en ADN plasmídico. Para determinar si el transposón TN77 podría mejorar la expresión de genes del ADN episomal, se realizaron eventos de transposición en PKRS12. Este plásmido lleva GFP-MUT3, que está bajo control. También lleva un sistema de detección de quórum activado. Cuando el regulador transcripcional LACER interactúa con una NACIL, homoserina lactona de cadena larga. Por ejemplo, la 3-oxo C12HSL, la cual posteriormente inicia la transposición del promotor PLASB. La cepa de coli normalmente no puede expresar GFP o proteínas verdes fluorescentes en esta construcción porque no sintetiza la señal de homoserina lactona, por lo que el fondo es ideal, ¿cierto? El medio de cultivo es ideal para probar si la transposición TN77
puede mejorar o no la transposición iniciada desde sus promotores T7. Después que se completaron las reacciones de transposición de PKRC12 y las reacciones se transformaron en E. coli y EP300, se analizó por espectrofotometría de la fluorescencia de 121 clones seleccionados al azar. Los clones expresaron una fluorescencia significativamente mayor que el control. Las imágenes de fluorescencia aparentes con el bacteriano funcional se revelaron dos clones más que expresaban proteínas verdes fluorescentes, que por lo tanto se puede decir que la inserción de TN77 puede inducir a la expresión química en el ADN plasmídico. Aquí podemos observar el diagrama de escala del plásmido. El fragmento plasmídico resaltado nos muestra la ubicación exacta de las inserciones del transposón. Las flechas que están dirigidas hacia abajo nos muestran en cambio los sitios de inserción de transposones en las que el gen T7-MAP se encuentra en la cadena ARN huésped o la cadena ARN objetivo. Los números que nos presenta de 1 a 8 son los clones bacterianos seleccionados para realizar las pruebas de eficiencia. Aquí en la imagen podemos observar la detección de fluorescencia por espectrofotometría en genes RFU de las proteínas verdes fluorescentes sobre densidad óptica. Como podemos observar, los controles de fluorescencia positivo y negativo, el positivo es ligeramente mayor al negativo. Entonces, lo que nos quiere decir que las bacterias sí pudieron inducir este transposón. La mayoría de las bacterias sí lo hicieron. En la figura 8 podemos observar la fluorescencia por el detector del sistema de imágenes IBIS. Los clones 1, 8 seleccionados, ¿cierto?, que se mostró en el paso anterior, nos muestra como algunos tienen fluorescencia ligeramente mayor. El 4 es el que sí pudo inducir muy bien el transposón, mientras que los otros lo hicieron, pero no completamente o de forma adecuada. 3. Validación de TN77 en ADN metagenómico. Se modificó el fosmido PSC2-FOS F076, insertando el gen GFP-MUT3 en un sitio de restricción único del inserto metagenómico. Para probar la actividad de TN77 en un clon, se insertó en un metagenómico grande. En la imagen podemos observar el proceso de detección de fluorescencia por el sistema de imágenes de clones de EPI300 de la cepa E. coli, transformados con la reacción de transposición de TN77 en PF076 MUT3. Aquí se puede evidenciar, ¿no es cierto?, que la bacteria que sí pudo inducir o sí pudo introducir el vector con el transposón en su ADN tiene una fluorescencia mayor a las que no lo pudieron introducir. También se encontró clones que expresaban proteínas verdes fluorescentes con el promotor entregado por el transposón hasta 8 kilobases aguas arriba del gen GFP-MUT3. La frecuencia de los clones metagenómicos que emiten fluorescencia debido a la inserción del transposón fue mucho mayor con la cepa PKRC12 de un 22 a un 36%, ¿no es cierto? Los clones bacterianos después de la transposición de ensayo expresaron fluorescencia. ¿No es cierto? En la figura 10 podemos observar la validación de la expresión de fluorescencia, ¿no es cierto?, las bacterias verdes fluorescentes por clones bacterianos con PF076 GFP-MUT3, utilizando el sistema de imágenes de recuperación del agar Lurio-Bertani con cloranfenicol 20 microgramos por mililitro, kanamicina 40 gramos por mililitro y L-arabinosa al 0.2%. Un diagrama a escala del PF076 GFP-MUT3 con los sitios de inserción de los transposones TNC T7 identificados.
mi conclusión. El desarrollo de esta investigación se lo puede dividir en tres pasos clave. Primero, los dos promotores de 7 ubicados dentro del transposón estaban completamente operativos. Esto les permitía duplicar la posibilidad de obtener expresión génica en comparación con un promotor unidireccional. Dos, la transposición fue iniciada por T7RNAP, el cual fue codificado dentro del transposón, lo que significa que el huésped E. coli no necesita hacer una cepa como BL21 que lleva una copia del gen T7RNAP. Esto resulta muy útil para las bibliotecas mutagenómicas construidas por PC1-FOS y PC2-FOS, porque deben mantenerse la cepa E. coli para aprovechar su función de control del número de copias. Esto además resulta útil para preparar el ADN para la secuenciación o mejorar la acumulación de productos génicos. 3. La expresión del gen que codifica T7RNAP puede controlarse con diferentes concentraciones de D-glucosa o R-arabinosa para su represión o inducción respectivamente. Este sistema regulador basado en PBAT es útil en situaciones que requieren una represión estricta. Por ejemplo, cuando los genes producen sustancias que son tóxicas para el huésped, lo que puede llevar a la muerte de la célula. O también pueden producir una expresión fuerte. Bien, ambos factores son muy importantes a considerarse en una investigación metagenómica. Bien, como conclusión, tenemos, como se lo mencionó, la investigación tuvo como objetivo el desarrollo y validación de un nuevo transposón multiple, específicamente el TNCT7 con propiedades mejoradas. Y como pudimos observar en los resultados, aquellas bacterias que sí pudieron introducir el vector con el transposón TN77 mejoraron eficazmente su expresión funcional de genes en los ADN plasmídico y fósmico. Gracias.